se relaciona el tiempo con mi progreso espiritual? Pues bien, estamos en una casa espírita, donde tratamos de aprender sobre el mundo espiritual, pero no como una mera curiosidad intelectual, sino para sacar una guía que nos permita ser mejores personas, con nosotros mismos primero y con los demás, en un camino de ayuda que deseamos hacer, no solo a las personas encarnadas, sino por cierto también a las desencarnadas y necesitadas. Por eso, yo creo que esta conferencia se quedaría coja si me limitara a exponer lo que la ciencia, la filosofía o la historia han dicho sobre el tiempo. Es necesario reflexionar sobre cómo me afecta a mí, es decir, a cada uno de nosotros, cómo puedo emplear el tiempo en el contexto del objetivo de una vida y cómo puedo aprovecharlo mejor, cómo usarlo. Por eso, os propongo ahondar sobre dos cuestiones muy prácticas que desde mi punto de vista pueden centrar esta cuestión. En realidad se trata de dos dones. Dos dones porque me parece un auténtico regalo conocer y ahondar en la importancia del tiempo. Los llamo de la siguiente manera. Primero, el don de conocer el auténtico progreso espiritual. Ahora lo desarrollo. Y segundo, el don de las prioridades. Pues vayamos con el primero. El don de conocer el auténtico progreso espiritual. Y es que, claro, en el espiritismo hemos aprendido algo muy importante que posiblemente dé sentido a nuestras vidas y respuesta al porqué de nuestras dificultades y de nuestras pruebas, y es toda la cuestión de la reencarnación que ya antes he hecho referencia. Y sobre todo, no solamente la reencarnación, sino sobre su motivación espiritual. Y es que, como sabéis, cuando estamos en el mundo espiritual, cuando somos espíritus, que lo hemos sido y lo seremos, y lo somos, ahora lo somos pero encarnados, pero cuando estemos desencarnados, y decidamos reencarnar, y se nos permita, porque no es automático, lo hacemos muchas veces para tratar de compensar, como ya os he adelantado antes, errores de vidas anteriores. El punto 166 del libro de los Espíritus, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Que responden los espíritus sufriendo las pruebas de una nueva existencia. Bien, pues partiendo del hecho de que hemos encarnado para progresar, cada uno debemos de estar preguntándonos cómo van eso que llaman por ahí nuestros deberes de Estado. Deberes de Estado son esos deberes que cada uno antes ha elegido en el mundo espiritual y que ahora tiene que desarrollar. Aunque por la ley del olvido no los tengamos inmediatamente a nuestra disposición, pero que poco a poco, a medida de las experiencias de nuestra vida, nos vamos orientando y nos vamos dando cuenta. Unos pocos ejemplos. Si soy estudiante, ¿cómo van mis exámenes? Es decir, es una cosa que siempre, claro, yo cuando era estudiante me lo decían y papá, pero luego te das cuenta. Es decir, ¿qué es eso de uno que se dice que es estudiante y no estudia? No tiene sentido. Si eres estudiante, pues tienes que estudiar. Vamos, es así. Si eres padre o madre de familia, ¿cómo es que necesitas que se presente un espíritu con una buena emanación de ectoplasma, que ya me gustaría a mí verlo, ojalá algún día? Pero bueno, ¿cómo es que necesitas que se presente un espíritu para recordarte que el tiempo que dedicas al fútbol, o a un videojuego, o a la última serie de televisión, o atención, o a un exceso de trabajo, se lo debías dedicar quizá a tu mujer, a tu marido o a tus hijos? Es decir, con frecuencia decimos, es que mi pareja no me entiende. ¿Cómo te va a entender si no hablas? Pues a ver, pues no, habla y pregunta y escucha, sobre todo escucha. Que nadie se dé por aludido. Son ejemplos, en fin, muy genéricos. Y es que podemos pensar, y yo creo que es un error, y creo que es una trampa, podemos pensar que solo evoluciona espiritualmente quien se va al Tíbet, se encierra en un monasterio o se pasa el día cantando mantras budistas, y eso es un error. En la vida espiritual no se puede avanzar a través de lo extraordinario, sino que hay que partir de lo sencillo. Comprobado. Es un hecho en el que me incluyo. ¿Cuántas personas vamos de escuela espiritual en escuela espiritual buscando experiencias apasionantes, estremecedoras, emocionantes, entre aromas de incienso y cagaleras provocadas por la ayahuasca? Y en realidad siempre estamos en el mismo punto. No avanzo. Es decir, ¿qué es lo que falla? Pues quizá el error es no darnos cuenta de que casi siempre el progreso espiritual pasa por hacer bien nuestras tareas cotidianas. Hacer bien nuestras tareas cotidianas. Me consta que a muchos de vosotros os gusta la película Matrix, porque continuamente habláis de ella, a pesar de los años que han pasado, y la citáis, y bueno, y nos gusta Matrix. Bueno, pues bien, recordad lo que hacía el oráculo, aquella mujer medio mística que da la clave de la vida de Neo, el protagonista. Pues
¿Qué hace el oráculo? Está en su cocina horneando galletas. Eso me parece encantador. Es decir, la clave de una película que se sigue de otras tantas está en una mujer normalita que está en su cocina horneando galletas. Bueno, pues es lo cotidiano, lo inmediato, lo sencillo. Yo, tengo una anécdota que he contado, creo que en alguna otra conferencia. Para mí siempre es un modelo mi abuela paterna. Mi abuela no tenía estudios, no pudo estudiar y no estudió. Pero sin embargo era una mujer sabia. Es decir, no tenía estudios, pero estaba en casa, era el alma mater. Y cuando alguien necesitaba ayuda, pero ayuda de verdad, de esas preguntas que dicen, mira, es que necesito que me resuelvan la vida porque si no me hundo, pues iban a ella. Y ella tenía la respuesta, escuchaba. Y acto seguido siempre tenía un consejo impresionante. El sabio no es el que estudia, el sabio es el que escucha, piensa y quiere, ama. Bien, hacer bien, he dicho antes, nuestras tareas cotidianas. Pues eso es poner... ¿Qué es eso? Pues es poner amor en esa tortilla de patatas que compartiríamos con la familia o con los amigos. Es terminar bien la contabilidad de la empresa para la que trabajamos. Es dedicar tiempo a nuestra familia, aunque regresemos a casa cansados de un día agotador. Todas estas tareas realizadas con amor son motivos de progreso espiritual, porque, señores y señoras, hubo un día, cuando éramos espíritus desencarnados, en que decidimos encarnar para precisamente atravesar estas experiencias. Y en este punto os invito a revisar todo el capítulo del libro de los espíritus dedicado a la cuestión de la reencarnación, que lo voy a decir mejor que yo con mis palabras. Por eso, ahora sí, con palabras del siglo XXI, yo diría que encarnamos para tener experiencias. Disfrutad de las experiencias y sacad una lección de los momentos malos de vuestra vida, porque es una lección realmente. De ahí mi consejo. Para ser muy espirituales, seamos antes muy humanos. Lo contrario es una falacia, es falso. Sed muy humanos, si no, nunca vamos a ser muy espirituales. Aprovechemos bien el tiempo físico, que será más largo o más corto, que es lo que yo llamo el don de conocer, pues, el auténtico progreso espiritual. Y bien, pues eso es, sobre todo, este primer don del que os hablaba antes, de conocer el auténtico progreso espiritual.